Bueno, sí, nuevamente por aquí con ustedes, teniendo en cuenta tres temáticas de hoy o tres informaciones de interés para mis seguidores. Siempre trato de buscar cosas que la gente se entere, especialmente noticias que sean de los señores de la ultraderecha que dicen que son los que tienen a este país súper desarrollado y avanzado, y vamos a ver que están más pringados y son más torcidos con su dueñal. Bueno, vamos a empezar con el antiguo fiscal, que por aquí le salió una información al señor Néstor Humberto Martínez de un periodista de la revista Raya, de Julián Martínez, que ha indagado y lleva tiempo, hace varios años, indagando sobre el caso de Brecht, donde el fiscal, el señor que pasó a ser fiscal, Néstor Humberto Martínez, se hizo el cegato y omitió varias denuncias de un señor que denunció directamente que habían dineros calientes que entraban a la ¿cómo es que se llama? A las campañas, y que ellos negociaban a través de esta entidad para darles crédito a los jueguecitos que ellos siempre se tiran para mover a los políticos. Dice así, vámonos aquí, no he abierto la ventana para traerles la evidencia, me disculpan. Me voy aquí, vámonos aquí. Enseguida abro la ventana. Es aquí una noticia de RTVC, yo me escondí acá. Aquí estoy yo. Bueno, miren, esta es la información de RTVC Noticias. El periodista Julián Martínez, quien lleva 7 años, oye, yo que digo unos años, lleva 7, investigando el caso de Odebrecht, fue quien reveló en esta entrevista inédita que Otto Bula, este señor que está investigado y que habló y soltó la lengua, dio a un fiscal donde cuenta la presunta participación de Néstor Humberto Martínez, tal como lo reveló Petro Gustavo en el 2018. Recuerden que Petro Gustavo en el Senado denunció todas estas vainas de todos los dineros que utilizaban, y la empresa esta brasilera. Entonces, estos señores estaban acostumbrados a hacer todo por debajo, pero Gustavo Petro los denunció cuando recuerden que Gustavo Petro lo dijo en el Senado. Y por acá, por el 2018, en temporada de política, eso salió, pero entonces estos manes se hacen los de la vista gorda. Vamos a ver, para que se den cuenta cómo esta gente, y donde está involucrado el señor Sarmiento, porque esos son intocables, que fuera como los de abajo, en el caso de Petro, de otro, que fuera un hijo de abajo, para que vea que enseguida la fiscalía la cae encima. Pero como son los intocables, no hacen un carajo. Es que eso es lo que da colita, ya me entiende, y ya queremos ya que estos manes se vayan rápido, porque ya esto, y eso fue cuando este señor juez fiscal, todos los que pusieron ahí fue para cubrirle la espalda a todos los bollones de Colombia, a todos los empresarios, para que no cayeran pringados. Y vamos a ver que tarde o temprano esta olla estalla. La de Odebrecht está ahí vivita. Por la justicia de los Estados Unidos. Pues para entender un poco más este tema y por supuesto ponerlo en contexto, saludamos a esta hora al periodista de la revista Raya, Julián Martínez, quien lleva ya 7 años investigando este caso y quien reveló esta entrevista inédita que Otto Bula le dio a un fiscal. Julián, gracias por acompañarnos en RTVC Noticias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el sistema de medios públicos de RTVC. Gracias por la invitación. Bien, si bien Otto Bula menciona al fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿en qué contexto lo hace? ¿Cuál fue la supuesta participación del ex fiscal en todo este entramado de corrupción? Digamos que cuéntenos un poco usted, que tuvo acceso a toda la entrevista. Otto Bula
le dio una entrevista, una de tantas entrevistas a la Fiscalía General de la Nación el 11 de agosto de 2017. En ese momento llevaba la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez 8 meses de investigación del escándalo de Odebrecht, que había estallado el 21 de diciembre de 2016 cuando los brasileños reconocieron ante la justicia de Estados Unidos que habían pagado sobornos en 12 países en donde tenían incidencia y contratos, y habían pagado a políticos para obtener los mismos. El caso es que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el primer capturado del escándalo de Odebrecht fue Otto Bula. En una de esas entrevistas, Otto Bula relató que todos los contratos con los que Otto Bula recibió los sobornos habían sido revisados por el abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez. Paradójicamente, estas declaraciones las hizo en frente del fiscal Álvaro Betancourt, que en ese momento era el investigador de Odebrecht en la Fiscalía, y a pesar de esa revelación de Otto Bula, el conflicto de interés de Néstor Humberto Martínez nunca se reconoció. Es decir, el fiscal nunca le dijo al país que había sido abogado del consorcio que conformaban el Grupo Aval, Odebrecht y otra empresa que se llama Solarte, y que son precisamente el conglomerado empresarial que hoy está en investigación por corrupción y que aceptó en los Estados Unidos ser parte de este conglomerado de corrupción. Ahora ya saben, porque el man estaba calladito y no operaba y se hacía el pendejo y todo el mundo atacando a Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué no estalla el escándalo de Odebrecht y se hizo el pendejo? Se hizo el pendejo. El man fue abogado, del Sarmiento, de toda la cuestión del Grupo Aval, y fuera de eso, él estaba inhabilitado para ser fiscal. Y miren, lo ponen como fiscal. Ese es el problema de Colombia. ¿Para qué lo ponen? Para seguir cubriéndole la espalda a todos los bandidos de los empresarios que son torcidos. No todos, porque no podemos decir que todos los empresarios. Este señor Sarmiento, y les traigo una que uno no se desea del mal de otro, pero ¿por qué les va mal? Porque ellos explotan el país y no quieren producir beneficio, y producto de ese beneficio invierten en la bolsa para tener más plata y más plata. Y mira, esta gente es avaricia, y la avaricia que trae, llega el momento en que por tú creer que tienes todo te puedes caer, aunque ellos dicen que ellos de los tropezones que han tenido se levantan y Webby caen y Webby se levanta. Ahora les tengo esa información. Bueno, ¿qué pasó aquí? Que el señor Néstor Humberto Martínez nunca destaparía esa olla podrida, ni va a destapar a este que sigue, porque son de la misma corriente de los que amparan al Grupo Aval y toda esa parranda de ladrones de cuello blanco, porque si son ladrones sí son. ¿Usted sabe lo que le roba esa gente al Estado, producto de los peajes, producto de las vías? Todo eso debería ser plata del Estado y se las cogen ellos, porque esos peajes, la gran mayoría son privados. Esas campañas políticas que hacen las asume el señor Sarmiento con los otros empresarios para pagar. ¿Para qué? Para que ellos sean intocables allá en el Senado y no le hagan nada. Y de ahí es que vienen de que no votan por la reforma. ¿Por qué? Porque estos manes se hacen lo que digo ellos son los dueños del billete en Colombia. Entonces lo que digan ellos es lo que se hace, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, el senador que llega allá y hace lo que dicen estos manes es un senador comprado, no sirven. ¿Y cuántos hay comprados? Ya ahora sí estamos entendiendo por qué muchos no vayas a las sesiones, no entran a las sesiones, prohibido. ¿Por qué el Partido Conservador? Claro, porque ellos le cubren la espalda, como les entró plata. Recuerden que el Sarmiento le compró campaña a todos esos partidos se los compró Sarmiento. Claro, están comprometidos con Sarmiento. Y ahora van a darse cuenta las situaciones que está viviendo el Grupo Aval después de la embarrada en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, si no lo perdonan, en Estados Unidos lo enclocharon. Me dieron duro. 80 barras tuvo que pagar. No, 80,000 pesitos. 80 millones de dólares, eso es un bote. Bueno, continuemos aquí para ver qué nos sigue diciendo el periodista Julián Martínez. Entonces Otto Bula es uno de los primeros testigos
que le reveló a la justicia la participación de Néstor Humberto Martínez en este caso, pero en ese agosto de 2017 el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez no se declaró impedido y no se tenía que declarar impedido, así es, él no podía ser fiscal. En este caso a la Corte Suprema de Justicia que lo había elegido, que existía él no podía ser fiscal. Vean, este país fue madre. Hablaba de uno de sus clientes. Pero lo más grave que revela Otto Bula en esa declaración es que quien revisó esos contratos ficticios para cobrar sobornos corruptos fue Néstor Humberto Martínez. Sí, Julián, ¿podría decirnos si hubo pactos de silencio para que la justicia colombiana no actuara contra altos funcionarios del gobierno, directivos de Odebrecht y también de la empresa privada, como en este caso Corfi Colombiana del Grupo Aval, en todo este entramado de corrupción? Desde mi punto de vista sí, pero esa es mi opinión. Yo creo que efectivamente hay un pacto de silencio para no conocer la verdad de la corrupción del Grupo Aval y de Odebrecht en Colombia, en el sentido en que la semana pasada el Grupo Aval, y ya lo había hecho Odebrecht en el año 2016, aceptaron su responsabilidad en corrupción en Colombia. Es decir, ante los Estados Unidos, el Grupo Aval ya aceptó que es un grupo que operó de forma corrupta para obtener estos contratos. Pero en la misma escala de tiempo han negado todos estos hechos ante la justicia colombiana. La única persona de alto nivel del Grupo Aval que ha sido procesada es el señor José Elías Melo, que era el presidente de Corfi Colombiana y quien recientemente ha emitido un comunicado diciendo que él desconoce toda la participación o toda el agua sucia que le echaron en la justicia de Estados Unidos y que lo responsabilizan de la entrega de 28 millones de dólares en sobornos. Me parece interesante el hecho de que José Elías Melo hoy esté controvirtiendo la versión oficial del Grupo Aval, porque el Grupo Aval lo que dijo en Estados Unidos es que desconocía la corrupción, que ellos la asumen, que pagan una multa, pero que quien realmente había hecho los acuerdos corruptos era su presidente de Corfi Colombiana. Ahora bien, me parece que sí hay un pacto de silencio, empezando porque el escándalo de Odebrecht, que estalla en 2016, ya había financiado dos campañas presidenciales en Colombia, la campaña de 2010 y la campaña de 2014. Exacto. En las dos salieron elegido el señor Juan Manuel Santos, que creo que en este momento también tiene que dar explicaciones sobre la financiación de su campaña. Santos está pringado también, vean. Santos está pringado también. Lo que pasa es que están aplicando la ley del silencio. Calladito. Me da mucha pena, pero aquí todos los colombianos merecemos conocer la verdad, man. Que le han archivado las investigaciones, creo que lo que se está sabiendo debe reabrirlas, pero además de esto también revive el caso de Oscar Iván Zuluaga, porque es importante que la opinión pública sepa que en las elecciones de 2014, pues los corruptos del Grupo Aval y de Odebrecht financiaron las dos campañas posibles a la presidencia, la de Oscar Iván Zuluaga y la de Juan Manuel Santos. Otra campaña que financió Odebrecht el Grupo Aval fue la precandidatura conservadora de Andrés Felipe Arias en el año 2009. Cuando él fue derrotado en la consulta conservadora por Noemí Sanín, ya estaba en la nómina del Grupo Aval y de Odebrecht, recibiendo un salario de 32 millones de pesos. Esta investigación esta semana la voy a profundizar en la revista Raya y vamos a sacar algunos de los aspectos desconocidos que precisamente el poder en Colombia no quiere que se sepan. Creo que sí hay un pacto de silencio, pero que la investigación de los Estados Unidos va a permitir saber, por ejemplo, quién es ese funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos que recibió un soborno de 3.5 millones de dólares en mayo de 2014 para el desarrollo y la garantía de los contratos que se le estaban dando a estas compañías. También quiero manifestarle a la opinión pública que además de la corrupción de Odebrecht con el Grupo Aval en la construcción de la Ruta del Sol, que se supone que la Ruta del Sol era una vía que por lo menos las personas que vivimos en Bogotá nos ahorraría más tiempo para llegar hacia la costa norte, que se invirtieron más de 1.000 millones de dólares de nuestros impuestos para hacer esta obra. Esta obra no fue terminada, esta obra tiene un avance de poco más del 50%. La Ruta del Sol, por eso fue que la llamaron así, porque venían acá a la costa Caribe y se embolsillaron la plata y no la han terminado. ¿Por qué?
por pagarle primero la deuda a los manes de acá de la empresa esa, Odebrecht. Entonces miren que juegan con la plata de los colombianos. Hacen primero, entonces después primero le pagan a la gente con que se endeudaron y las rutas quedan. No. Y ha debido entregarse en abril de 2016, es decir, hace 7 años. 8 debieron años entregar más o la menos, ruta debería del ya estar terminada hasta ahora. La obra no se terminó, el contrato se suspendió, las cabezas visibles del grupo elefante, Aval fueron man. absueltas por la fiscalía, las mismas cabezas visibles que hoy están aceptando su responsabilidad en corrupción en los Estados Unidos. De manera que este caso, que lleva 7 años de investigación, lo único que hoy estamos viendo es que hay un gran enredo y hay una gran madeja que dejó el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que era el abogado de todo este conglomerado empresarial de la corrupción, y lo que él hizo fue dañar la investigación y los hechos. De hecho, los 2 investigadores de la fiscalía, es decir, los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, fueron nombrados por el fiscal corrupto Gustavo Moreno como los fiscales estrellas de Odebrecht, y estos fiscales lo que hicieron con su investigación sobre la corrupción del grupo Aval y Odebrecht fue ocultar todas las evidencias que implicaban a los brasileños que directamente financiaron aquí las campañas presidenciales. Yo creo que este escándalo hasta ahora está, digamos, abriendo el túnel de la verdad, y creo que ahí los periodistas vamos a estar muy encima investigando este tema de la mano de muchos investigadores, como el mismo presidente Gustavo Petro, que en un debate de noviembre de 2018 planteó todos estos aspectos que 5 años después ocurrieron. Es decir, él dijo en ese debate que iban a sancionar al grupo Aval en los Estados Unidos, efectivamente sucedió. Que estaban desapareciendo pruebas, efectivamente desaparecieron pruebas. Que asesinaron testigos del escándalo de Odebrecht, hay muertos en este escándalo. De manera que hoy tenemos un argumento más para ver que las denuncias del entonces senador Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, son absolutamente veraces. Bien, ya observamos. Petro siempre en las situaciones, conflicto de Colombia, dice la verdad y sale al aire. No se han dado cuenta. Todo lo que ha dicho Gustavo Petro a futuro, ahí está. Miren, y les tengo una. Entonces, aquí para concluir aquí, Néstor Humberto estaba inhabilitado. 2, era el que le lavaba los pantalones a Sarmiento. 3, fiscal que sigue tapando junto con Daniel Hernández, el fiscalucho ese de la costa, que también le tapa a los golpes. Y yo creo que el fiscal Hernández tiene también extorsionado al fiscal Barbosa, porque le conocen muchas ollas podridas a estos manes. Entonces por eso estos manes, como tienen miedo también, que están pringados, que Daniel Hernández los echa al lado, y por eso los tienen así. No, esta gente como juega. Esta gente como juega. Dicho, ¿sabe por qué me enteré? Porque lo dijo el mismo periodista Gonzalo Guillén. Hernández tiene extorsionado al fiscal Barbosa porque tiene muchos tapados de Odebrecht, y no solamente de Odebrecht, de esta gente, de toda esta gente de los partidos, estos partidos tradicionales torcidos. Miren, Colombia, una olla podrida, mano, una olla podrida que nos duele, pero nosotros vea, nosotros no podemos seguir votando por corruptos. Mire, ya veo una cantidad acá en Montería, Partido de la U, Partido Cambio Radical. Mire, la mayoría son de los partidos tradicionales. No. Mi voto así sea en blanco, pero ni regalado a nadie de estos manes de los partidos tradicionales. Si no encuentro yo, voy a buscar de acá. Hay una opción. Yo dije que iba a sacar la lista de los de acá, porque unos me pidieron, unos seguidores de acá de la costa, y algunos de acá de Montería, uno que otro que tengo, para ver cuáles son los candidatos. Hay independientes, pero una cantidad de jóvenes que los van a manipular. Por ejemplo, los del Partido Conservador acá, de los que están en el Senado, tienen a una dama. Ella usa los pelos rizos. Yo le voy a traer todos los nombres, porque ahora no voy a hablar de nombres. Entonces, esa señora que va a ser manipulada directamente
de los senadores. Ahora está de moda, yo te pongo en la alcaldía, pero haces lo que yo diga. No, hombre, tú no vas a gobernar independientemente así. Para esa vaina yo voto en blanco. Si todo el mundo votara en blanco, quiere decir que esos votos tienen que haber nuevos candidatos por la que la gente tenga que. Voto en blanco vale también. Pero claro, yo voy a ver qué aspirantes a la Colombia Humana están ahí. Que les sirva a que sean alcaldes de gobierno que apoyen al pacto histórico. Eso es lo que yo voy por ese voto. Concejales, Colombia Humana. Diputados, Colombia Humana. Colombia Humana o pacto histórico. Pacto histórico. Vámonos directo con pacto histórico. Y miren acá, la de Pluralidad Z. Luis Carlos Sarmiento Angulo preocupado por caída de sus activos en la bolsa. Toda esa gente que roba, claro que él ahora sí está preocupado. ¿Por qué? Porque ya hay un billetazo que le quitaron en Estados Unidos y ahora miren lo que le está pasando. Uno no se alegra del mal ajeno, pero es que esta gente nos han tenido esclavos ¿desde cuándo? Desde los Luis Carlos Sarmiento partidos Angulo de debe hace estar rato. preocupado por el mal 2023 que atraviesan sus empresas que cotizan en bolsas, BVC y NYSE. Por tercer día consecutivo, las acciones del Grupo Aval y Corficolombiana se han desplomado, cayendo más del 10% en la última semana. Sarmiento Angulo suplica que pase este mal momento. Su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez toma el timón para pasar las aguas turbias que están atravesando. El presidente de la República, Gustavo Petro, tampoco ayuda a que este grupo siga generando ganancias con la contratación del Estado. El Grupo Aval ha pasado crisis más preocupantes, sin embargo, nunca han tenido un gobierno que no sea de su confianza. El presidente Petro ha pedido investigaciones por el caso de Odebrecht para salvar su propio pellejo. Claro, si vienen haciendo de la suya aquí, no pasa nada, porque en Estados Unidos sí lo fregaron. Estados Unidos descubrieron que ellos son corruptos. Eso está comprobado ahí. Vamos a ver qué nos dice estos dos pedazos aquí. Porque esto... La acción Aval, NYSE, cayó nuevamente en la jornada de hoy, cerrando en USD $2.45, menos 3,54%. Su capitalización ha caído hasta 2.835 millones de dólares. Están perdiendo. PF Aval, BVC, también reportó una caída en la jornada de hoy, cayendo menos 3,43% y cerrando en 495 pesos colombianos por acción. En pocas palabras, aquí hablan de toda la parte de la bolsa, porque ellos meten, usted sabe que la bolsa está dividida en varias partes, tienen pérdidas de millones, están caídos y están preocupados. ¿Por qué? Porque quien administra ahora el país es Petro, y a esa ruta, como la ruta del sol y todo ese cuento que echaban ahí, como ya ellos, pues Gustavo Petro no se va a prestar patrocinio con ellos, ¿no? Como ellos eran los que dominaban todos esos contratos, porque ellos son los dueños del billete aquí, esta vez Petro, no señor, yo no me voy a pringar. No les dio ni pa' huele esta vez. El Grupo Aval también tuvo caídas en sus estados de resultados. Para el 2T23, las utilidades cayeron menos 60,9% QoQ y menos 75,4% YoY. Aunque algunas personas celebren por la caída de las empresas de Sarmiento Angulo, en realidad también muestran que la economía se está desacelerando. Las altas tasas de interés están golpeando a la economía colombiana. El presidente Petro ya ha anunciado medidas para reactivar la economía. Lo mejor que le puede pasar al Grupo Aval es que salgan otras noticias y pase el efecto anti-Sarmiento Angulo. En redes incluso han pregonado pánico financiero de este grupo empresarial. Bueno, quiere decir que ellos, las tasas donde ellos tienen los bancos del Grupo Aval, Bogotá,
todo ese grupo de Grupo Aval, creo que Ave Villa, no me acuerdo cuáles son los otros bancos que hacen parte de este grupo, tienen unas tasas muy elevadas y la gente ahora mismo no coge crédito, ni por el Chira. Nosotros no se van a pagar intereses que tengan que pagar las embarradas que ellos han hecho. Hay otros bancos que tienen mejores opciones. Yo creo que ellos no les va a ir muy bien en este 2023, para que sepan. Bueno, esa es la última. Han decaído, o sea que Sarmiento Angulo ha perdido un dineral bien bueno con esta cuestión de las tasas y de la bolsa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas, cuando tú obras mal y que siempre estás robando al pueblo, tarde o temprano se saben. Miren que ahora está, y esta investigación la solicitó Petro. Él está pringado en Odebrecht, este señor. Pero como él es intocable, vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, vámonos aquí. Agarrón entre el ministro del Interior, Alexander Vega, que no se le vuelvan a perder 500,000 votos a Alexander Vega. Oigan, figúrense ustedes que esta noticia aquí rapidito lo vamos a sacar. Resulta que Alexander Vega le mandó una carta también a Gustavo Petro diciendo que la seguridad en algunos lugares de Colombia podría estar amenazada, inclusive de que no se puedan dar elecciones por culpa de los grupos al margen de la ley y que no hay seguridad para los votantes. Ahora salieron, entonces Alexander Vega le pidió eso y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que la situación anteriormente no hacían esas exigencias con Duque. Ahora con Petro sí hay exigencias. ¿Qué quieren hacer? No se sabe. No puedo decir qué, pero ahora sí están presionando al gobierno Petro por la seguridad. 2. Le dijo a los gobernadores de los partidos tradicionales, Luis Fernando Velasco, que ahora seamos serios y por qué anteriormente no pasaba esto, y ahora que porque tienen candidatos los gobernadores que no deberían hacer política están exigiéndole al gobierno. Ellos no tienen por qué meterse en estas cuestiones. Entonces, como el señor Luis Fernando Velasco habló de esa manera, todos los gobernadores le cayeron encima y ahora le piden la renuncia. Estos gobernadores de los partidos tradicionales son exigentes. La propia alcurnia del liberalismo es de acá, el liberal, el gobernador de acá. Los liberales, los conservadores, todos esos gobernadores de los partidos tradicionales ahora se la montaron a Luis Fernando Velázquez y le están exigiendo la renuncia al ministro del Interior porque le digo la verdad. A veces cuando tú dices de frente las cosas, te coge la verdad, en la cara duele, mano. Eso está comprobado. Por ejemplo, yo no confío en el gobernador de acá. No es que estamos muy contentos con lo que ha hecho por Córdoba. No ha hecho nada. De vaina terminó el puente de Valencia porque él es de allá. El registrador nacional, Alexander Vega, volvió a referirse este miércoles 16 de agosto de 2023 a la situación de seguridad que enfrentan algunos departamentos del país y el riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales en varios territorios. El funcionario señaló que podrían suspenderse las elecciones del 29 de octubre en el Cauca por la grave situación a la que están expuestos los habitantes y la fuerza pública en el departamento. O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas. Se puede perder todo menos la democracia y las elecciones, dijo Vega.
¿Cómo que repetirla? ¿A qué juegan ellos? ¿A qué juegan ellos? ¿Repetirla? ¿Cómo así? No, ese cuentecito ahí no me convence. ¿A qué están jugando ellos? Esperemos a ver, que Dios quiera que no se dé esto. Sobre las declaraciones del registrador se pronunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que se mostró inconforme y afirmó: Vega de buena manera hace ese llamado de atención. Como nosotros de buena manera le hemos dicho que no se le vuelvan a perder 500.000 votos como se le perdieron hace unos años, él hará su tarea, evitando que se le pierdan los votos. Y nosotros haremos nuestra tarea de seguridad, logrando que la gente pueda llegar a votar. Sí, dijo la verdad. Al pacto se le tumbaron 500 votos que no aparecieron. Y sí, se pudo evidenciar eso. Entonces ahí Alexander Vega se siente ofendido por eso, pero lastimosamente es así. Al pacto, yo le digo que Petro tuvo más votos y escondieron más votos, pero ellos no pudieron esconder porque la gente salió a votar masivamente. Definitivamente querían siempre. Yo, este man, ¿cuándo va a salir de ahí? Va? Este es otro, así como el fiscal. El ministro hizo referencia a los votos que, en el preconteo de las elecciones de marzo de 2022, no le aparecieron al pacto histórico y que fueron reclamados ante el Consejo Nacional Electoral. Velasco también criticó a los gobernadores del país, quienes han exigido ser escuchados por parte del Ejecutivo sobre la situación de seguridad y derechos humanos en sus departamentos. No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema en un tema nacional, en un tema electoral. Los gobernadores no hacen política. Ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región. No tiene candidato. Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas. Las cosas, hablemoslas claramente, dijo el jefe de cartera. El pasado 30 de junio de 2023, el registrador ya había enviado una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que le pidió garantías de seguridad para las elecciones regionales. Aunque la carta era para el presidente Petro, Luis Fernando Velasco respondió fuertemente a la petición. De igual manera, el ministro recordó a la registraduría el incidente por la pérdida de votos en las últimas elecciones del Congreso. Bueno, a raíz de esto, aquí está todo el combo. Enseguida le mandaron un anuncio, un comunicado que exigen la renuncia del ministro del Interior por decirle eso. Se ofendieron los gobernadores. Bueno, son los señores intocables porque ellos son nombrados por el voto popular y quién sabe por qué más. Bueno, esa es la última que les tengo. Entonces, el ministro, por decir la verdad, aquí no se puede decir la verdad porque enseguida te caen encima. Sáquelo de ahí, señor presidente, porque nos está atacando. No se les puede decir nada a ellos. Porque ellos que saben cómo tienen que operar, ¿por qué ahora están atacando al presidente para las temporadas de elecciones de octubre? ¿Qué pretenden con esta situación? ¿Qué pretenden? Amargarle la vida al presidente con el fin de decir que no está operando bien. Todas esas son tretas que se están inventando para decir que Gustavo Petro no tiene responsabilidad con el Consejo Electoral. Ese es el problema con el Centro Nacional Electoral. No, esto no me convence a mí. ¿Qué tramará el señor
qué tramará el señor Alexander Vega, porque esta gente, uno ya como que, por ejemplo, yo no confío en este registrador. ¿Qué pretenden y qué presionan con qué propósito? Recuerden que este man ha estado ahí, ha hecho de la suya. Este man ha hecho de la suya. Este a mí no me convence, pero bueno. Y eso es todo. Este es el señor ministro del Interior, Luis Fernando, dijo lo suyo. Y este man está presionando. Y como ministro tiene que defender al gobierno. Deje tanta atacadera y vaya y garantice que las elecciones se den como es. Y yo con la robadera de votos. Que hay pérdida de votos. O los partidos que merecen ganar y le aparecen votos perdidos y aparecen con más votos los partidos tradicionales. Siempre la misma hegemonía. Esto se tiene que acabar, hermano. Esto se tiene que acabar ya. Salgamos a votar, pero no por esos partidos tradicionales. Miremos bien, vamos a cambiar, busquemos otras opciones. Gente nueva. Gente del pacto histórico, gente de Maíz, gente de Polo Democrático, de la Colombia Humana, de todos los partidos nuevos. Hay una cantidad de partidos nuevos a los cuales podemos darles voto, pero gente que sea, eso sí, que tenga ganas de trabajar. Porque eso sí, no es que vamos a darle voto a gente que no sirva. Porque si nosotros vamos a poner en los consejos y en las asambleas gente que va a rascarse la barriga y a ganarse la platica como asamblea y a buscar coima, eso no es ninguna gracia, porque siempre ha sido así. Colombia estaba acostumbrada y eso se tiene que acabar. Eso de la mermelada, nosotros los colombianos tenemos que vigilar eso. Queremos un país diferente. La meta es el cambio, Bueno, y esa es toda la información que te traigo por hoy. ¿Qué opinas de la embarrada que tiene Luis Carlos Sarmiento con Odebrecht, que todavía tiene la investigación allí? ¿Cómo la ves? ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas del agarrón del ministro con los gobernadores? Quiero tu comentario acá, por favor. Quiero llegar a los 10,000. Compártame que ya estoy cerquitica de los 10,000 seguidores. Vamos bien. Por aquí por Soy Costeño. Por favor, no dejen de ver mis videos. Denme like, denme me gusta y compartan. Hasta una próxima emisión de Soy Costeño. A veces le traigo noticias buenas, bueno, estas son regulares, pero sí es bueno que conozcamos quiénes nos están estafando y están pagando los platos rotos. Bueno, hasta una próxima emisión, chao, chao.